Hola mis queridos amigos, hoy vengo a hacer un video que tal vez a muchos no les va a gustar, pero veo necesario hacerlo ya que los ataques de ciertas personas a los cristianos creyentes cada día son más duras. Y este libro se llama Cortinas de Humo. En algún momento lo leí y me ayudó mucho. Espero que para ustedes también sea de mucha utilidad. El libro se trata de todas las cosas que ha tenido que hacer la gran iglesia católica para tratar de encubrir los males que ha hecho durante la historia para llegar a ser lo que hoy conocemos como la iglesia más grande. Este libro eh, tiene, se divide en varios capítulos. Uno dice el Dios de Galleta, la mano de Roma, Inquisición del siglo XX, la ramera del Apocalipsis, otro evangelio, encubrimiento, el mundo del espectáculo, ídolo caído, y así muchos temas que van a ir viendo. Yo solo les voy a presentar parte de este libro para que ustedes puedan decidir si lo leen por sí mismos o no. Voy a tratar de ser breve para que en 25 minutos o 30 tal vez yo pueda darles la información más grande de este libro y así ustedes puedan decidir si lo leen. Dice el Dios de Galleta, dice: hay cristianos que están conscientes de lo que está sucediendo, pero muchos creen que todo está bien. Todos se aman, los cristianos, los mormones, los judíos, los testigos de Jehová, los musulmanes, todos sirven al mismo Dios, pero en diferente forma, dice aquí. Si yo preguntare, ¿puede usted participar con los católicos en la cena del Señor? Ellos responderían, ¿por qué no? Veamos si hay diferencias entre la misa y la cena del Señor. Pero antes de seguir adelante, permítame explicarle que el pan o galleta que se usa en la misa le llaman hostia, cuando en la misa la hostia es consagrada y ofrecida como sacrificio y se convierte en la Eucaristía. Trataré de explicar esto en forma sencilla a aquellos que constituye una de las grandes fuerzas motivadoras de la institución católica romana, dice el escritor. Como les dije, por cuestión de tiempo no puedo leer todo el libro, pero aquí pueden ver un par de monjas adorando en una imagen como del sol. Esa es la Eucaristía o el Dios de Galleta que llaman ellos. Y aquí podemos ver un dibujo, dice: esto es la verdadera sangre y cuerpo de Jesucristo. Y le presentan una galleta a este hombre. Él dice: no, eso es un símbolo. Y los sacerdotes dicen: quémenlo también a este hereje. Esa era la manera como la Iglesia Católica empezó, haciendo que la gente creyera en sus enseñanzas y derramando sangre. No es solo un símbolo, dice: el ayudante del sacerdote acercaba su antorcha encendida a las ramas y quemaba a aquellos que creían en la Biblia. Mientras las víctimas daban gritos de agonía, el sacerdote sostenía en alto su crucifijo y decía: todo esto es para la gloria de Dios. Esa es la manera como empezó la iglesia evangelizando aquí en América. Las imágenes que ustedes están viendo ahí son de la masacre de protestantes de San Bartolomé. Y dice aquí hay algo interesante. Traduce: es ministro de Canadá que siempre estuvo rodeado de jesuitas, estaba preparando un campamento de reclusión para civiles. Este es un nombre elegante para los campos de concentración. Puede verificarlo en un artículo publicado el 4 de marzo de 1982 en el periódico Toronto Sun o el Sol de Toronto. Este es solo al norte de los Estados Unidos. Como dije anteriormente, se han encubierto muchos hechos históricos. Veamos el pasado y examinemos la historia sangrienta del Vaticano. Este libro lleva por nombre Cortinas de Humo porque quiere decir que a través de estas cortinas de humo la Iglesia Católica ha callado las grandes cosas, barbaridades que ha hecho a través de los tiempos, entre ellos asesinatos de gente protestante o los que no aceptan su evangelio, lleno de misticismo y idolatría. Aquí les presento otra imagen de lo que es otra masacre, escena de la masacre irlandesa en 1842, cuando los papistas mataron
cruelmente a 40,000 protestantes. Todas estas personas que ven ustedes en estas imágenes, no crean que es un dibujo normal. Esto es realidad que pasó. Eran asesinados por no creer en lo que la Iglesia Católica les decía. Dice, en 1641, una masacre similar ocurrió en Irlanda. Para ello, los conspiradores escogieron el 23 de octubre la fiesta de Ignacio de Loyola, uno de los santos que ellos adoran e idolatran ahí en esa iglesia, fundador de la orden jesuita. Dice, el plan consistía en un levantamiento general en todo el país. Todos los protestantes serían asesinados a la vez a fin de que estuvieran desprevenidos mientras preparaban los planes, realizaban actos extraordinarios de bondad hacia los protestantes. Esa mañana muy temprano los conspiradores salieron armados y mataron a todos los protestantes que encontraron. No tuvieron misericordia. ¿Qué quiere decir aquí? Que primero los hicieron creer en la bondad y en la hermandad entre católicos y protestantes para después dar un golpe y asesinarlos. Esta es la manera como Satanás trabaja y esta es la manera como la Iglesia Católica ha trabajado alrededor de los años, matando a los que no creen. Pero ustedes saben lo que dice la Biblia, que el evangelio verdadero no lo van a poder desaparecer. Por más gente que maten, por más mártires como estos que hayan, siempre habrá alguien que crea en el evangelio verdadero y no en la idolatría de la gran ramera. Les dejo otras imágenes. Dice La historia secreta de los jesuitas y Los padrinos. Son dos libros que escribieron personajes católicos que salieron de ahí para contar la verdad. Si usted no sabe quiénes son los jesuitas, bueno, es un ejército de sacerdotes que agarraron las armas para poder predicar el catolicismo a base de muerte y sangre. Los padrinos, si usted no sabe de qué se trata este libro, bueno, los padrinos son personajes del Vaticano, católicos en altos rangos, que hicieron una alianza con los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial para matar a muchas personas y desaparecer a todas aquellas creencias que no estaban de acuerdo con el catolicismo. Bueno, con este video yo no quiero herir a nadie, pero lamentablemente tenemos que decir la verdad. Ya usted, si es católico, está a punto de convertirse al catolicismo y quiere saber la verdad, bueno, lea este libro, se llama Cortinas de Humo y está escrito por muchos que estuvieron dentro de la Iglesia Católica y dieron testimonios de la verdad, le digo, incluyendo los dos, Edmond Paris, que escribió la historia secreta de los jesuitas. Entre las cosas que cuenta, nos revela grandes secretos de la Segunda Guerra Mundial, cómo los católicos dieron mucho dinero para sostener las guerras y para mandar a Hitler, Mussolini y otros grandes líderes a matar gente que no creía en el catolicismo. Aquí dice, los tres grandes defensores de la fe católica romana fueron Hitler, Mussolini y Franco. Los tres firmaron concordatos con el Vaticano cuando la maquinaria de guerra nazi arrasó los Balcanes mientras se dirigían a atacar a Rusia. ¿Por qué? Porque en Rusia había una gran iglesia que se oponía a la iglesia del Vaticano o a la iglesia católica romana. Aquí podemos ver a un monje católico, monje franciscano, se llama Stan Kukavina, y lo ven ahí con sus ropas de monje, mientras que aquí lo ven con sus armas ya listo para ir a la guerra. Dice, ¿por qué los mataron? Porque el Papa tenía tal aversión contra los ortodoxos rusos. Como dijimos en Los Padrinos, el Vaticano creó el Partido Comunista para destruir a uno de sus más grandes enemigos, la Iglesia Ortodoxa rusa. ¿Quién es la Iglesia Ortodoxa? Bueno, hasta el día de hoy se oponen a los católicos y es una de las iglesias más longevas o más viejas en el mundo, que predica el evangelio, pero se opusieron y se oponen a la Iglesia Católica, y por eso fue que se hizo la Segunda Guerra Mundial, para atacar Rusia y desaparecer la Iglesia Ortodoxa en Rusia. Aquí podemos ver, estas son monjas recibiendo un reconocimiento. Ustedes pueden ver las medallas que llevan en el pecho, y estos son sacerdotes que fueron reconocidos. Los obispos, arzobispos de Croacia, dice, le dieron a la Ustachi apoyo total. ¿Qué es la Ustachi? Bueno, un ejército de asesinos
un ejército de sicarios que se hizo en Croacia para ir y matar a los líderes de las iglesias rusas. Y pues aquí vemos la Iglesia Católica dando reconocimiento a sus sicarios o asesinos, tal como trabajan hoy los presidentes de Latinoamérica, siguen la misma escuela satánica de la Iglesia, a ser sicarios para asesinar a las personas que se oponen a su autoridad. Aquí pueden ver ustedes otras imágenes de lo que fue el tiempo de la Gran Inquisición, que la Iglesia Católica hizo un ejército de sacerdotes para matar a todo aquel que no aceptaba sus leyes, y para lograr sus propósitos tenía un sinfín de torturas que hacían. Aquí pueden ver a un hombre siendo levantado, aquí ven a uno que había sido crucificado boca abajo, otra que está siendo cortado en pedazos. Esto era lo que la Inquisición hacía y había sido preparado en la Segunda Guerra Mundial, sacerdotes con escuela nazi. Dice, la Biblia dice: después vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos. La institución católica romana solo durante la Inquisición española torturó y mutiló y mató a 68 millones de personas, y muchos eran cristianos que creían en la Biblia. ¿Quién cree usted que es la ramera del Apocalipsis? Bueno, ahí nos hace una pregunta. Definitivamente la gran ramera que habla de Apocalipsis es la Iglesia romana católica. Y dice, y Dios le desagrada. Él desea que su pueblo salga de ahí para que su amor se manifieste. Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. A fin de la alta edad media, cuando los papas controlaban Europa con crueldad, Dios levantó a hombres y mujeres cristianos. Bueno, ahí podemos ver que durante años, esto no es nuevo, la Iglesia Católica ha asesinado a miles de personas tratando de quitar el verdadero evangelio y tratando de hacerse pasar que ellos son una iglesia verdadera. Algo que le dicen ahora a los cristianos es: oh, ustedes tienen la Biblia gracias a nosotros. Eso es una mentira, porque la Biblia Dios la había inspirado antes que la Iglesia Católica pasara. Otra de las grandes mentiras es que dicen que Pedro fue el primer papa. Otra gran mentira: Pedro jamás hubiera sido líder de una iglesia idólatra como esta. Pedro había conocido la verdad con Jesucristo, había visto los milagros de sanidad, cómo se echaban fuera demonios. Jamás hubiera pertenecido a una iglesia mentira. Y algo que podemos ver que es mentira es que antes de la iglesia romana, en Roma se hablaba de las catacumbas. ¿Qué eran las catacumbas? Bueno, ciudades enteras que vivían en los drenajes de Roma porque tenían que esconderse por ser cristianos, por predicar el evangelio, y cuando los agarraban los tiraban al circo romano, donde salían leones para despedazarlos, donde habían hombres con espada para matarlos, porque esa era una diversión, matar cristianos. ¿Usted cree que de la noche a la mañana Roma, la ciudad del pecado y de la maldad, cambió y ahora amaba a los cristianos tanto que iba a ser la sede de la verdadera iglesia de Cristo? Mentira del diablo. No crea esas mentiras. Roma jamás aceptó el verdadero cristianismo. Lo único que hizo es darle unos matices de idolatría, disfrazar los demonios a los que siempre alabaron, y hacerse llamar cristianos, pero hasta en eso fallaron, porque tienen que llamarse católicos, algo que no tiene nada que ver con el cristianismo. Aquí les presento en esta imagen la gran trampa del nuevo siglo, del siglo pasado, el siglo XX y este siglo XXI en el que hemos entrado. La Iglesia Católica inventó algo que se llama ecumenismo, que es hacer las paces y tratar de pensar que los cristianos evangélicos y los católicos pueden ser amigos. Definitivamente esto es mentira, porque Dios y Satanás no pueden estar juntos. ¿Acaso, dice, puede tener alguna comunión Dios con las tinieblas? Jamás. Por eso los cristianos no podemos tener comunión. Aquí podemos ver un predicador que se llamaba Rex, que visitando el Vaticano y abrazándose y hablando muy bien del Papa, algo que no es otra cosa más que otra trampa del diablo para que los cristianos crean que podemos confiar en el catolicismo. La Biblia dice que la madre de las rameras seducirá con su astucia a reyes y naciones, y que éstas han sido embriagadas, es decir, están confundidas, desorientadas, borrachas por las mentiras de Satanás. Hoy la ramera ha engañado y adulterado a nuestros líderes cristianos para hacerles creer que ella es parte del verdadero cuerpo de Cristo, pero eso no es real. La Iglesia Católica y todas sus
sus idolatrías, sus imágenes y sus mentiras, jamás va a ser parte del cuerpo de Cristo. Así que no se confíe. He visto últimamente muchos predicadores como un tal Alarcón o una tal Benítez, una mujer que dice que se vanaglorian diciendo que muchos cristianos están saliendo del cristianismo para hacerse católicos. Es posible porque la Biblia dice que hasta los escogidos van a ser engañados, pero recuérdense que si 10 cristianos se vuelven católicos, más de 2000 católicos se vuelven cristianos todos los días, porque la verdad siempre resplandece sobre las tinieblas. No crean que esto es nuevo. Miren, aquí les presento un cartel de 1978 donde están haciendo una reunión entre católicos y cristianos. Ahí podemos ver a una mujer que se llama Ruth Carter y a un predicador que se llama Jim Becker, que estaba invitado junto con este padre o cura, como le llaman, que se llama John Bartolucci. Ahí estamos viendo cómo la mentira abarca y hacen creer que el catolicismo y el cristianismo pueden estar juntos, cuando siempre hay católicos tirándonos y diciéndonos que somos hermanos separados. Yo no soy hermano separado del catolicismo, jamás voy a ser hermano del catolicismo ni voy a aceptar sus idolatrías. Yo soy un cristiano evangélico para honra y gloria de Dios. Dice, puede hablar de la televisión cristiana. Creo que debo de hacerlo. Veamos lo que ha pasado con las cadenas de televisión cristianas. Hace unos años estaba Jim Bakker en Praise the Lord. Ahora es el Club 700 con Pat Robinson. Y posteriormente fue Trinity Broadcasting Network. Todos ellos tienen algo en común. En sus programas presentan sacerdotes y monjas tratando de hacer creer que el cristianismo y el evangelismo pueden ir de la mano con el catolicismo. Eso es mentira. Como les dije, Satanás y Dios nunca van a estar de acuerdo, y la Iglesia Católica representa la oscuridad del diablo. Por lo tanto, no podemos unirnos a ellos. Si ustedes no sabían, este país fue fundado en su mayoría por protestantes, ya que venían huyendo de la persecución que les hacían en Europa, y así fue como miles de colonos llegaron a fundar este país que hoy conocemos como América. Pero la Iglesia Católica no se quedó conforme y desde hace años empezó a hacer un gran plan para colonizar nuevamente América con sus creencias y sus mentiras. Y gracias a este señor que se llama Alberto Rivera, es un ex sacerdote jesuita, podemos conocer la verdad y los planes de la gran ramera, porque Dios siempre saca a la luz su verdad. Dice: le pregunté al doctor Rivera acerca de la información que recibió del Vaticano cuando era sacerdote. Yo quería saber si le habían dicho cómo planeaba el Vaticano apoderarse de los Estados Unidos. Me dijo que con su adoctrinamiento incluía material desde la época de los peregrinos que colonizaron los Estados Unidos, puesto que los primeros colonizadores tenían conocimiento de la Inquisición y de la matanza de cristianos que se llevaba a cabo el sistema católico romano. Ellos aprobaron la ley para tener a los jesuitas fuera de los Estados Unidos. Esos eran los primeros colonos. Querían a esta iglesia o esta creencia fuera de los Estados Unidos, ya que sabían lo que habían vivido. Los jesuitas comenzaron a llegar a los Estados Unidos, dice, cuando llegó el segundo grupo de peregrinos. Usaron distintos nombres en su documentación para no ser identificados. Posteriormente, dice, la tercera etapa fue introducida en las cortes de legislación y la agencia del Poder Judicial, ocupando cargos como jueces, abogados, para manipular la Constitución. Fue así como la iglesia fue tomando poder en los Estados Unidos, tomando lugares de jueces, grandes magistrados de las autoridades de los Estados Unidos. Y eso lo ha hecho por años, porque así ha logrado poder en todo el mundo. Con una maquilación, una inteligencia demoníaca, y engañando, mintiendo y usando oscuridad. Este libro, como le digo, se lo recomiendo. Se llama Cortinas de Humo. Por ahí le voy a dejar la descripción. Dice: sin duda los que respaldan al Vaticano atacaron Chimiquei por atreverse a citar a Abraham Lincoln en su libro 50 años en la Iglesia de Roma. Estamos en una guerra y doy gracias a Dios porque guió a Chick Publication para presentar las municiones que usted necesita. Estos son los argumentos que le proporcionarán fundamentos e información después de pedir la dirección de Dios en oración. Sabrá cómo enfrentarse a los católicos romanos que no conocen a Cristo, porque
Si no somos una iglesia que gana personas para Cristo, la ramera nos destruirá a nosotros y a nuestros nietos. ¿Acaso podemos olvidar los gritos que llegaron al aire nocturno de París durante la masacre de San Bartolomé? ¿Acaso hemos olvidado a las mujeres embarazadas en Irlanda? Quiero decirle que esas mujeres embarazadas eran traspasadas con palos y les traspasaban sus matriz para matarlas a ellas y a sus hijos que estaban en el vientre. Hemos olvidado estas matanzas descritas por Fox en Book of the Martyrs, dice el libro de los mártires. El Vaticano quiere que lo olvidemos. ¿Acaso hemos olvidado lo que sucedió en Yugoslavia en 1940, cuando sacerdotes católicos atravesaron con estacas a niños mientras estos gritaban en agonía? Nunca debemos de olvidar, no olvidemos que antes de cada ataque hubo un tiempo de paz y amor y mentira de esta iglesia que es la gran ramera, la madre de todas las rameras. Así que les dejo este libro, mi gente, lo resumí en 20 minutos para que usted pueda ver las verdades. Y como le digo, hay muchos que se van a sentir atacados. Bueno, lo siento, pero tenemos que decir la verdad. Una iglesia como esta no es la iglesia de Cristo y lo podemos decir abiertamente. Jesucristo jamás nos incitó a que adoráramos imágenes. Al contrario, dijo que esa es idolatría. Jesucristo jamás nos pidió que le pidiéramos a los muertos por interceder. Ayer precisamente oía un mensaje de un hombre que dice que si ellos le piden a los santos y a la Virgen María es para que intercedan por sus pecados. Bueno, yo te digo algo a ti, y fue Alarcón. Yo te digo a ti, Alarcón, ¿cómo vas a poner a interceder a la Virgen María cuando ella ya murió? ¿Cómo vas a poner a Santo Tomás o a San Virgilio o a San Panchito, como ustedes le quieran llamar, a interceder por ustedes si ya murió? ¿Cómo van a tener un santo que le da protección a los narcos, como es un montón de santos? ¿Cómo van a tener católicos creyendo en la muerte? Dime tú, explícame eso. ¿Cómo? Tú dices que, porque hay católicos malos, mentira del diablo. Los evangélicos, te puedo decir que podrá haber unos 3 o 4 o 5 evangélicos entre 10,000 que adoren alguna cosa de esta, porque son personas malvadas, perversas, que no son verdaderos cristianos. Pero un verdadero cristiano jamás va a ir a adorar muerte o santos o andar prendiendo veladoras o pedirle a un muerto que nos proteja. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sabemos que el único que nos protege es Jesucristo, y al único que podemos pedir aparte de Jesucristo es al Espíritu Santo. De ahí a nadie. Les dejo esto en el nombre de Jesús. Amén.